Para que no nos moleste la capa de audio, voy a colapsarla, voy a desactivarle el altavoz para que tampoco suene y vamos a resetear algunos de los parámetros de la capa de la fotografía para empezar a hacer nuestras primeras animaciones. Lo primero que voy a hacer es reducir un poco la escala, en este caso no la voy a resetear, sino que la voy a reducir y después vamos a dejar la rotación en su valor por defecto. Para eso utilizo el botón derecho sobre la propiedad de rotación y restablecer. Bien, esta es la capa que vamos a animar. Voy a estirarla también para que ocupe toda la composición desde el principio hasta el final de estos 3 segundos que hemos ajustado inicialmente. Y vamos a iniciar la primera animación, porque si os habéis dado cuenta, por defecto en After Effects, a pesar de que es un software de animación, por defecto no vamos a tener animación. Si yo llevo el playhead al principio, pongo la fotografía en esta parte, avanzo un par de segundos y llevo la fotografía a esta parte, no va a haber una animación de esa fotografía y se va a quedar en la última ubicación en la que la he dejado, porque por defecto la animación no está activa en After Effects. Vamos por tanto a ver cómo debemos activar esa animación y cómo debemos crear nuestra primera animación si no hemos animado nunca. Porque si ya habéis animado alguna vez en cualquier otro software, los principios son exactamente los mismos. Vamos a trabajar con keyframes igual que en el resto de programas, ni siquiera ese concepto va a cambiar. Así que, bueno, pues no vas a tener ningún problema en animar en After Effects si ya lo has hecho en otros programas. No importa que sean de edición, de postproducción o incluso programas de 3D. Para empezar a animar, lo que vamos a hacer es siempre cumplir una serie de normas. ¿Cuál sería la primera norma? Poner el playhead en la ubicación donde queremos comenzar la animación. Eso puede ser el segundo 0 de vuestra composición o puede ser el segundo 1. Eso va a depender de vosotros, de la decisión que toméis. Yo voy a empezar mi animación en el segundo 0, por tanto, voy a llevar el playhead a esa ubicación. Porque siempre debe estar el playhead donde vais a hacer los cambios en la animación. En este caso, como vamos a empezar en el segundo 0, ahí lo dejamos. Lo siguiente que vamos a hacer es, en este caso vamos a animar la posición. Yo lo que voy a hacer es que la fotografía haga algo muy sencillo y es que pase de la parte izquierda de la composición a la parte de la derecha. Eso implica que vamos a modificar la posición. Por lo tanto, animaremos la posición. Una vez que hemos llevado el playhead a la ubicación inicial donde queremos comenzar la animación, lo que voy a hacer es posicionar, en este caso, puesto que es la posición, la propiedad que va a estar implicada, posicionar la capa en la ubicación donde quiero empezar esa animación. Esos son los 2 primeros pasos que he realizado: llevar el playhead al sitio, poner la capa en el sitio. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué es? Activar el reloj de la propiedad que vamos a animar. Si te fijas, al lado de la posición hay un reloj, al igual que hay un reloj al lado de todas las propiedades que estás viendo en el timeline. Lo que vamos a hacer es activar el reloj de la propiedad que vamos a animar. En este caso solamente vamos a animar la posición. Yo no quiero animar ninguna otra propiedad. Por lo tanto, solo voy a activar el reloj de la posición. Es muy importante que te acostumbres a activar la animación solo de las propiedades que vas a animar, porque si no vas a empezar a tener problemas en las animaciones. Entonces, una vez que hemos llevado el cursor, el playhead a la ubicación del tiempo en el que quiero comenzar la animación y hemos puesto la fotografía en la posición que quiero empezar, activo el cronómetro de la propiedad, en este caso de la posición. Y si te fijas, voy a quitar temporalmente el playhead de ahí. Si te fijas, ha aparecido un rombo azul. El rombo va a tener un color diferente en función de la versión de After Effects en la que estés trabajando. En este caso, en las últimas versiones de After Effects va a ser siempre azul, y en esta versión, la CC 2017, además ha cambiado todo lo que tiene que ver con el interface gráfico, sino de hecho va a tener un aspecto diferente. Lo que quiero es que no te preocupes si ves que el rombo no es exactamente igual en tu versión o en vez de azul es naranja. Va a seguir siendo un rombo y va a seguir siendo un keyframe. ¿Qué hace este keyframe? Este keyframe tiene una función importantísima. Le está diciendo a After Effects: oye, en este momento del tiempo en el que estoy, que es el 0, la posición de esta capa vale -4 en el eje X y 336 en el eje Y. ¿Qué es este -4 y qué es este 336? Bueno, son píxeles, puesto que estamos hablando de posición y puesto que hemos definido el tamaño de la composición en píxeles. Por lo tanto, esos son píxeles. -4 píxeles en el eje X y 336 píxeles en el eje Y. En el caso de la escala sería porcentaje. En el caso de la rotación, por supuesto, van a ser grados. En el caso de la opacidad, porcentaje. Y en el caso del punto de anclaje, también van a ser píxeles. Bueno, pues esa es la función de ese keyframe. Decirle a After Effects que en ese momento del tiempo la posición de esa capa tiene esos valores concretos. Una vez que hemos hecho esa primera parte de la animación,
que es llevar el playhead, poner la capa en el sitio y activar la propiedad, lo que vamos a hacer es hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo quiero que mi capa pase de esta posición a esta, que es donde quiero que esté al final de mi animación? Esa es una pregunta que os tenéis que hacer en tiempo. Un error habitual que se comete cuando estamos animando es precisamente pensar en el espacio en el timeline. Y este espacio en el timeline ahora mismo son 3 segundos. Pero no sería el mismo espacio si mi composición tuviera una duración diferente. Fijaros que si entro en los ajustes de la composición y en vez de 3 segundos pongo 30, este espacio ya no es el mismo. Voy a estirar las capas un poco para que veáis la diferencia. Esos 3 segundos llegan hasta aquí. Pero si yo ahora llevara el playhead aquí, no serían 3 segundos, serían 26 segundos. Así que tened cuidado, voy a deshacer porque no hay que pensar en el espacio que recorréis en el timeline. Hay que hacerse la pregunta en tiempo. Yo la pregunta me la voy a responder en tiempo, por tanto. ¿En cuánto tiempo quiero que mi capa de esta fotografía de los pies en la ventanilla de este coche llegue de la parte izquierda a la parte derecha de la composición? Mi respuesta son 2 segundos. Entonces, ¿qué hago? Llevo el playhead al segundo 2 y hago la modificación. Y cuidado porque aquí es muy importante, no hay que volver a activar el reloj, porque si tocáis el reloj lo que hacéis es desactivar la animación. Lo que hay que hacer ahora simplemente es llevar la capa a la posición que queremos que tenga. Veréis como cuando haga esa operación se va a generar un nuevo keyframe y va a aparecer una trayectoria puesto que la propiedad que está implicada es la posición. En la ventana de composición llevo directamente arrastrando la capa a la posición a la que quiero que termine mi capa en este caso, y fijaros cómo el recorrido que voy a tener ya es una animación. ¿Qué está haciendo After Effects? Bueno, pues está interpolando, es decir, generando las posiciones intermedias desde la posición de este keyframe hasta la posición de este keyframe en 2 segundos. Si volvemos al principio y le dais a la barra espaciadora, veréis que ya tenemos nuestro play, nuestra reproducción en tiempo real. Y esa es nuestra primera animación. En este caso he animado solamente la posición, pero, por ejemplo, ahora podríamos combinarlo con la rotación. Si combino con la rotación, ¿qué voy a hacer? Voy a activar la rotación, voy a decidir el valor de rotación que quiero tener al principio, voy a decidir el valor de rotación que quiero tener, por ejemplo, en medio, y voy a decidir el valor de rotación que quiero tener al final. Como veis, siempre lo que hago es mover el playhead y después lo que hago es cambiar el valor con el mouse. Como ya tengo activo el reloj, automáticamente se generan los keyframes cada vez que se produce una modificación. Fijaros que ahora ya tengo una animación que son 2 propiedades simultáneas. Si yo voy al principio y ahora hago play, veréis que ya tengo la rotación combinada con la posición. Y este es el principio básico para que creemos nuestras animaciones. El playhead es uno de los elementos más importantes porque veis que continuamente lo estoy poniendo en la ubicación donde quiero generar un keyframe nuevo. Cada vez que hago un cambio, si ya tengo el reloj activo, se va a generar automáticamente ese keyframe y al final lo que vamos a hacer es tener nuestra animación, en la que es fundamental, como os he dicho antes, pensar en el tiempo.